Señores participantes de la maestría en gobiernos regionales y locales, continuamos con nuestro desarrollo del curso de Teoría del Estado y que en esta vez tiene que ver con el Estado moderno y su nueva agenda. Los estados tienen ahora una nueva agenda internacional que debemos analizar. Sin duda alguna que los estados en el siglo XXI tienen una convicción de que deben conglomerarse. El siglo XXI está marcado por una revolución comunicacional, evidentemente, que hace posible que lo que sucede ahora en el Perú esté rebotando en toda latitud en el instante. Sin duda que los efectos de la Segunda Guerra Mundial hicieron a los estados reencontrarse en una agenda que tenía que ver con la paz, con la seguridad. Pero de pronto los instrumentos internacionales que se han suscrito aún no llegan a cubrir todas las expectativas respecto de esa preocupación permanente que hoy con el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático se agudiza. Toda cumbre de jefes de Estado y de jefes de gobierno tiene que ver con esta agenda. El desarme. ¿Cuántos recursos se destinaron a la renovación de armamento? Y a contrapelo, ¿cuántos hospitales y cuántos centros educativos y cuántos programas sociales se desatendieron por los pertrechos militares y el armamentismo? Ha ido ganando cada vez mayor atención en los foros internacionales el tema del desarme. Y los estados se propusieron de vista a los efectos funestos de las guerras del 14 al 18 la primera y del 39 al 45 del siglo pasado la segunda. Se propusieron llegar a contexturar un conjunto de normas, tratados, protocolos, acuerdos, convenciones para hacer un sistema de derecho humanitario. Porque no es otra cosa que las víctimas de una guerra ya que ha venido preocupando a los pueblos, los migrantes, los heridos civiles y los objetivos no militares que han determinado que después de una guerra queden escombros uno y más pueblos. De modo que el derecho humanitario le han dado en denominar a algunos autores derecho de guerra, donde el Estado vencedor no debe tener derechos sobre el vencido, que hay normas que deben respetarse en esta nueva rama del derecho internacional público. Y se han suscrito instrumentos garantistas para esos derechos humanos, los refugiados que después de una guerra migran a otros países. Nosotros mismos en América Latina vimos después de culminada o durante la Segunda Guerra Mundial cómo alemanes, españoles, italianos vinieron a estos nuestros países. El Perú, la Argentina, Colombia, todos los países latinoamericanos abrieron sus puertas a tantos migrantes de Europa Occidental que se vinieron corriendo de la guerra. ¿Qué instrumentos podemos resumir en este propósito de los estados para contexturar un derecho humanitario que pueda dar respuesta a tanta muerte después de las conflagraciones?
la Convención de Ginebra del siglo XIX, nada menos, 1864, la Declaración de San Petersburgo de 1868. Antes de la Primera Guerra Mundial ya había preocupación por los estados respecto a los efectos de la guerra. Mucho después ha venido a tener espacio la diplomacia preventiva para evitarlas, pero entonces era una realidad traspasante, lacerante, una guerra y sus efectos. Y la Declaración de La Haya, tanto de 1899 como de 1907, la Convención de Ginebra de 1906, nuevamente la Convención de Ginebra de 1949, la Resolución de la ONU de 1979 y el Protocolo de Ginebra o los Protocolos de Ginebra de 1977, del año 2003 y del año 2005. Protocolo se le denomina a los instrumentos que modifican un instrumento internacional preexistente. Cuando ustedes escuchen hablar de un protocolo, tengan la seguridad que están hablando de un instrumento internacional modificatorio de un otro precedente, de otro preexistente. Un tema que también forma parte de la agenda de los estados modernos es la integración. Desde mediados del siglo pasado, la integración política y económica de los estados hace que la comunidad internacional tome conciencia de que para afrontar los problemas deben establecer una mancomunidad de estados. No estamos hablando en la historia reciente de procesos frustrados, al contrario. De la comunidad del carbón y el acero, que existió en la década del 40 del siglo pasado, vino la Unión Europea, que se constituye en la década del 50 del siglo pasado, y apenas con 7 estados, que después fueron dándole forma a una unidad política, pero impulsada por el comercio intrazonal, impulsada por ese crecimiento relativamente homogéneo de los estados europeos. Y podemos decir que un ejemplo paradigmático de integración es la Unión Europea, hoy con 27 estados, con una moneda común, el euro, con un parlamento común, el Europarlamento, de 750 eurodiputados que saben dialogar con la altura que supone el representar a pueblos cultos. Nosotros en esta parte de nuestro hemisferio tenemos la comunidad andina, pero el menor desarrollo económico relativo de 2 y hasta 3 países integrantes de la misma ha impedido que tengamos una evolución en el proceso de integración andina como se previó desde el inicio en que los estados andinos se reunieron en Cartagena de Indias, en Colombia en 1969, para unificar nuestros países y formar una unión aduanera y establecer un arancel externo común. Porque el menor desarrollo económico relativo de Bolivia y Ecuador impidió que se pusieran a cero los aranceles de las 5 naciones que entonces se integraron. Y porque Chile se retiró en la década del 70 durante el régimen del señor Pinochet. Y con la integración vacilante de Venezuela, hoy prácticamente son Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador los que integran la comunidad. Pero seguimos en un proceso lento
de conformación. El Mercosur, constituido por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que hoy forman incluso una mancomunidad a partir de esa gran central hidroeléctrica de Itaipú, a partir de Iguazú e Itaipú, estos 4 países se dibujan como países de gran expectativa en el desarrollo y han permitido que países vecinos como el nuestro, el Perú, sean miembros supernumerarios del Mercosur. Y en ese orden podemos hablar de las Repúblicas Árabes Unidas. A propósito, en septiembre, al parecer se postergará a octubre, una cumbre denominada el ASPA, que tendrá Lima como sede, Lima, Perú, Lima, la ciudad de los reyes. Vendrán los jefes de Estado de los países árabes y los jefes de Estado de América del Sur. Por eso se denomina la reunión del ASPA, América del Sur, países árabes. Ese mundo árabe inexplotado para nosotros será desde octubre de este año más que una posibilidad, una probabilidad de nuestro comercio internacional, de toda América del Sur, en esta hora del boom exportador. La integración africana, igualmente balbuceante, pero esto se debe a que los pueblos cuando se integran deben tener un crecimiento relativamente armónico. Cuando no es así, el proceso integrador es lento, pero sigue siendo punto de agenda internacional de los estados. La seguridad internacional y con ella la amenaza del terrorismo es también un tema de todas las cumbres, porque la comunidad internacional condena el 11 de septiembre, condena las explosiones en el ferrocarril de Madrid, condena todos los atentados que vienen alén de las fronteras, acaso desde el Medio Oriente, a perturbar la paz. Pero esto debe tener una explicación y los jefes de Estado se preguntan cuál es ella para paliarla y enfrentarla. El terrorismo, si bien está calificado como delito, sigue preocupando a los pueblos. La globalización del libre mercado ha traído consigo un crecimiento espectacular, pero con él la desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Y acaso sea ello la raíz de las principales tensiones entre los estados? Pueblos ricos, opulentos, respecto de pueblos pobres y menesterosos. En la actualidad no hay límite geográfico ni en el tiempo ni en el espacio para esta violencia que levanta las banderas de Thanatos. El desarrollo vertiginoso de la tecnología, de las comunicaciones y el transporte ha producido una extensión de la violencia. ¿Y cómo no detenernos brevemente en el atentado del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, la ciudad de los rascacielos en Estados Unidos de Norteamérica? El 11 de septiembre, un grupo del terrorismo Al Qaeda secuestró 2 Boeing de American Airlines, estrellándolos en las Torres Gemelas de Nueva York. En este ataque suicida perecieron 2.602 personas, sin contar los pasajeros de las 2 aeronaves. Esto nos debe llamar a gran preocupación. Y un punto de agenda en todas las reuniones cumbres de los estados es el cambio climático, la emisión de gases tóxicos y el calentamiento global. Sin duda alguna que la Convención de Durban
que se ha realizado hace menos de 8 meses, en septiembre del año 2011. Esta convención marco sobre cambio climático que se llevó a cabo en esa ciudad, en Sudáfrica. Esta convención allana el camino para una siguiente cumbre que se realizará el año 2015 sobre reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero, así como que se proyecte un fondo en el que aporten los estados para enfrentar este grave problema de la vulneración de la capa de ozono, y este fondo se denominará Fondo Verde. La Convención de Durban ha sido firmada ya por 195 estados. Una convención, por definición, es un instrumento internacional que queda abierto a la firma de los estados que no estuvieron en el momento de la negociación y la suscripción. La convención sigue motivando adhesiones de los estados y vaya vergüenza internacional que Estados Unidos, país emisor de gases tóxicos de sus grandes industrias, se niega a firmarlo. El protocolo de Kioto es un instrumento precedente a la firma de la Convención de Durban, puesto que el protocolo de Kioto, ciudad japonesa, se firmó en diciembre de 1997. Y que también ahí, con excepción de los Estados Unidos, significó el instrumento internacional más importante que entonces permitió implementar en lo que fue posible los acuerdos de la Cumbre de la Tierra, que fue la cita en Río de Janeiro en 1992. Cumbre de la Tierra, Protocolo de Tokio y Convención de Durban son los instrumentos más importantes respecto al cambio climático. Es esto lo que no podíamos dejar de explicar y que en las clases lo veremos con mayor detenimiento, la nueva agenda internacional de los estados modernos. Muchas gracias. Sin duda que los efectos de la Segunda Guerra Mundial hicieron a los estados reencontrarse en una agenda que tenía que ver con la paz, con la seguridad. Pero de pronto los instrumentos internacionales que se han suscrito aún no llegan a cubrir todas las expectativas respecto de esa preocupación permanente que hoy con el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático se agudiza, de que deben conglomerarse. El siglo XXI está marcado por una revolución comunicacional, evidentemente, que hace posible que lo que sucede ahora en el Perú esté rebotando en toda latitud, en el instante moderno y su nueva agenda. Los estados tienen ahora una nueva agenda internacional que debemos analizar. Sin duda alguna que los estados en el siglo XXI tienen una convicción. Señores participantes de la maestría en gobiernos regionales y locales, continuamos con nuestro desarrollo del curso de Teoría del Estado y que en esta vez tiene que ver con el Estado moderno.